Creo que ahí está grabando. Sí, ya. Entonces, como habíamos quedado previamente, las células humanas, somáticas, ya, de nuevo repito, somáticas, las células del pelo, de la piel, del intestino, de la uña del dedo chico del pie, esas células están formadas por 46 cromosomas. Y esos 46 cromosomas andan todos en parejitas, ¿ya? Están en pares, como estos que se ven aquí, ¿ya? Porque hay un cromosoma que viene de la mamá y un cromosoma que viene del papá. Y esos juntitos van a estar ahí dentro del núcleo de la célula. ¿Qué onda? No avanza. Ya. Y esos cromosomas que contienen o van a codificar para la misma información genética se denominan cromosomas homólogos. Y como les digo, uno viene de la mamá y el otro viene del papá. ¿Ya? Y aquí este par de cromosomas presentan las mismas características, el mismo tamaño, la misma forma, y van a tener la misma secuencia de genes, ¿ya? Pero no van a tener exactamente la misma información. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá el bracito de arriba de la mamá, en esa parte de ahí, va a tener información que va a codificar para el color de ojos, ¿ya? Y acá el papá en el mismo lugar va a tener información que también va a codificar para el color de ojos. Pero el bracito de la mamá va a decir el color de ojos tiene que ser café. Y el bracito del papá va a decir el color de ojos tiene que ser azul. Entonces, si bien codifican para el mismo tipo de información, la información que tienen ellos puede ser diferente. Pero va a estar en el mismo lugar del cromosoma, ¿ya? Y estos son los denominados cromosomas homólogos, ¿ya? Que es diferente a cromátidas hermanas. Por ejemplo, cuando hablamos de cromátidas hermanas, nos referimos a los dos bracitos que van a formar un cromosoma, ¿ya? Y que van a estar unidos en este caso por un centrómero. Esta de aquí es una cromátida y la que está al ladito, unida por el centrómero, es la otra cromátida. Y como las dos cromátidas van a estar unidas por el centrómero y van a formar el mismo cromosoma, se denominan cromátidas hermanas, porque vienen de un mismo progenitor. En este caso, las dos vienen de la mamá. En cambio, todo este cromosoma que codifica para cierta información va a ser homólogo a este otro cromosoma que es del papá y que también va a codificar para el mismo tipo de información, ¿ya? Entonces, hay que tener bien diferenciado cuáles son cuando hablamos de cromátidas hermanas y cuando hablamos de cromosomas homólogos. Esta materia es mucho así de mucho concepto y mucho nombre. Por eso siempre tienden como a confundirse, pero hay que tratar de tenerlo lo más claro posible, ¿ya? Así que si tienen dudas también pregúntenme, aunque haya que repetirlo 1000 veces hasta que se lo aprendan. Entonces, volvemos a lo mismo. Las células humanas somáticas tienen 46 cromosomas. Estos cromosomas se ubican en pares que se denominan cromosomas homólogos. Y esto, ¿cómo lo vamos a representar? En esta estructura que está aquí, en este diagrama, que se denomina cariograma o cariotipo, ¿ya? Los cromosomas también los vamos a clasificar en cromosomas autosómicos y cromosomas sexuales. ¿Cuáles son los cromosomas autosómicos? Son todos aquellos que van a tener la información genética de la especie, ¿ya? Sin embargo, son diferentes de los cromosomas sexuales, que van a ser aquellos que van a determinar el sexo de la especie. En el caso de los seres humanos, nosotros vamos a tener estos 22 pares o 44 cromosomas autosómicos, que van a codificar para todo lo que nos constituye, ya el color del pelo, el alto, las enfermedades que vamos a tener. Todas esas cosas está guardado aquí en la información que contienen estos autosómicos. Y en los sexuales, que en el caso del ser humano es el XX y el XY para el hombre, XX mujer, XY hombre, ¿ya? Eso es lo que va a determinar el sexo, en este caso el sexo biológico, ¿ya? Estos cromosomas sexuales que van a ser 2. Y como pueden ver, todos los cromosomas autosómicos con su parejita homóloga son iguales, ¿ya? Son todos ahí muy, muy, muy parejitos, ¿ya? En cambio acá, los cromosomas sexuales son diferentes. El cromosoma X, ¿ya? Es
un cromosoma metacéntrico, ya como más o menos el mismo largo entre los bracitos largos, o sea, el bracito de arriba y los bracitos de abajo, y el cromosoma ahí es como un bracito cortito nomás, que quedó ahí como un pedacito. Entonces, si tiene XX, bueno, ahí lo vamos a ver, va a ser de sexo biológico mujer, y si es XY, sexo biológico hombre. ¿Ya? Y aquí lo mismo con el cariotipo, que es una técnica que permite ordenar los cromosomas según la morfología y el tamaño, y este sería un cariotipo para una persona de la raza humana, que en este caso sería de sexo biológico hombre. ¿Ya? Obviamente en el núcleo los cromosomas no están así todos ordenaditos, así empaquetaditos, sino que andan cada uno en su onda, pero para poder estudiarlos se ordenan de esta forma, y así uno puede acceder a la información genética, o más o menos saber qué información genética está en qué cromosoma, y uno ver qué es lo que pasa cuando esta información se cruza, se elimina, ¿ya? Y causa muchas enfermedades hereditarias. Ya, entonces, dentro de los conceptos que tenemos que aprender está el de cromosomas homólogos, ya que ya lo vimos, van a ser estos cromosomas que van a codificar para la misma información, que presentan la misma forma, tamaño, estructura, pero que viene uno de la mamá y uno del papá. Los cromosomas autosómicos, que van a ser estos cromosomas que van a codificar para toda la información que nos va a constituir, excepto el sexo. ¿Ya? Y que en el caso de la especie humana van a ser 22 pares, es decir, 44 cromosomas autosómicos en total. Los cromosomas sexuales, ¿ya? Que van a ser los que van a determinar el sexo, que en el caso de los humanos tenemos el X y el Y. Y el cariotipo, que es este esquema en el cual se ordenan los cromosomas. Y aparecen ahora estos otros conceptos, que es el de diploide, haploide, N o cantidad de cromosomas y C o cantidad de ADN, que vamos a ver ahora. Ya, cuando nosotros hablamos de las células, yo les he estado mencionando todo el rato las células somáticas, ya que son las que les he dicho, las que nos constituyen. Sin embargo, también están las células sexuales, ¿ya? O también llamadas gametos. En el caso de las mujeres, las células sexuales van a ser los ovocitos, y en el caso de los hombres van a ser los espermatozoides. ¿Y cuál es la característica que tienen estos gametos o células sexuales? Que no van a tener la parejita de los cromosomas homólogos, ¿ya? Van a tener solamente uno de la parejita, solamente van a tener uno. Entonces, si las células somáticas tienen en total 46 cromosomas, las células sexuales van a tener en total solamente la mitad, 23 cromosomas, porque no van a tener a la parejita, van a tener solamente a uno, ¿ya? Entonces, en las células somáticas, nosotros hablamos de que son diploides, di porque tienen 2 cromosomas de cada tipo, y las células sexuales, que van a ser el espermatozoide y el ovocito, y que van a participar en la fecundación para dar origen a un nuevo individuo, esas van a ser células haploides, porque solamente poseen 23 cromosomas. Y de esos 23 cromosomas, 22 son autosómicos, y uno es el sexual. ¿Cuál es la característica de esto? Lo vamos a ver también en fecundación. Esto es como, toda esta materia que estamos viendo ahora es como la base para poder entender la materia que viene al futuro. Lo que ocurre en la fecundación es que está el ovocito y llega el espermatozoide y lo fecunda. Entonces, el ovocito tiene 23 cromosomas y tiene un cromosoma sexual X. Y el espermatozoide también tiene 23 cromosomas, y de esos 23 va a tener un cromosoma sexual que puede ser X o puede ser Y. Entonces, si está el ovocito y llega el espermatozoide con el X, se fecundan y ¡pum! Tenemos una célula que va a tener toda la dotación cromosómica de la especie, que serían los 46 cromosomas. Y si es XX, entonces el individuo que se va a formar va a ser de sexo biológico mujer. Y en el caso de que fuera el ovocito y llegara un espermatozoide con un cromosoma sexual Y, lo que va a dar origen va a ser un individuo de sexo biológico masculino, ¿ya? Entonces, como que esa es la ciencia de por qué las células sexuales tienen solamente 23 cromosomas, para que cuando se junten puedan dar origen a un individuo que tenga la dotación cromosómica que le corresponde a su especie.
porque si las células sexuales tuvieran la misma dotación cromosómica que las células somáticas, sería 46 más 46 y ¡pum! Un superindividuo con 1.000.000 de cromosomas. Y eso no es posible. Ya. Tengo una Entonces, pregunta. ¿ah? ¿Alguien dijo algo? Sí, yo. Ya, dime. Lo que pasa es que el haploide se le llama a las células sexuales o al cromosoma que quedó solo sin pareja. Haploide es la célula sexual. ¿Ya? Ah, ya. Los términos diploide y haploide son para las células, ¿ya? Entonces uno habla de célula diploide para todas las somáticas que tienen toda su dotación cromosómica y habla de célula haploide para todas las células sexuales porque tienen la mitad de los cromosomas, ¿ya? Es para la célula. Y Gracias. ya, de nada. Disculpa. Y ahora tenemos los otros conceptos que son N, que es la cantidad de cromosomas que hay en la célula, y C, que es la cantidad de ADN que hay en la célula, que no es lo mismo. ¿Ya? El ADN nosotros lo vamos a medir como las cromátidas, y los cromosomas, bueno, son las estructuras que ya vimos antes, pero ahora lo vamos a entender mejor. Una pregunta. Dime. ¿Qué enfermedades existen por alguna alteración o alguna falla en la suma de los cromosomas o de que se haya introducido algún cromosoma de más o algo así? Ya. Sí, esas enfermedades también las vamos a ver más adelante, pero existen muchas. Y la más conocida es lejos el síndrome de Down, donde nosotros, o sea, no nosotros, sino que las personas que están afectadas por este síndrome tienen en el par 21, en vez de tener una parejita, tienen 3. Hay 3. ¿Ya? Entonces, ese tercero extra que está ahí con una información genética extra que no debería estar, es lo que causa todas las características propias del síndrome de Down. También existen otros síndromes como el síndrome de Edwards, el síndrome de Patau, que van a afectar a los cromosomas 13, 18. Está el síndrome de Turner, que afecta a los cromosomas sexuales en las niñas que solamente tienen un X, son X0. Está el síndrome de Klinefelter, que, bueno, siempre me ha costado pronunciarlo, pero ese es un hombre que es XXI, ¿ya? Y así hay muchos síndromes. Estos que les mencioné son los que uno en general acostumbra a ver, porque la mayoría de la gente que tiene algún cromosoma extra, en realidad son inviables, ya son fetitos que mueren durante el desarrollo, ¿ya? De hecho, dentro del síndrome de Edwards y Patau, algunos nacen, pero la sobrevida es muy bajita, no viven mucho, ¿ya? Lo vamos a ver también después con más detalle estas enfermedades ahí para que las conozcan. Muchas gracias. Yapi. Entonces tenemos N, que son la cantidad de cromosomas, ¿ya? Bueno, y esto, obviamente, toda esta cosa que estamos viendo nos va a servir para entender por qué se producen esas enfermedades y qué es lo que falla. Entonces, acá tenemos un cromosoma, pero además de ser un cromosoma, es también una cromátida, ¿ya? Porque está solita. Entonces, hablamos de que hay un N y un C. Bueno, y como en matemática algunas veces el 1 se omite, no lo escribimos, entonces solamente queda NC. N porque hay un cromosoma y C porque hay una cromátida. Ahora tenemos este otro ejemplo, no sé por qué las imágenes salen así, pero filo, omitámoslo. Ahora tenemos este otro ejemplo, que es el cromosoma que vimos antes, ¿ya? Entonces acá tenemos un cromosoma y tenemos dos cromátidas. ¿Por qué hablamos solo de un cromosoma? Porque las dos cromátidas están unidas por el centrómero. Entonces, cuando están unidos por el centrómero, forman un cromosoma, ¿ya? Uno solito. Entonces, aquí lo que vamos a tener es una N, porque es un cromosoma, y 2C, porque son dos cromátidas. Ahora, el tercer caso. Acá vamos a tener dos cromosomas. Son dos diferentes, como pueden ver. Ya, ahí toda la imagen. Dos cromosomas, porque son dos diferentes, y tenemos cuatro cromátidas. O sea, 2N, 4C. Acá, siempre que uno habla de 2N, uno coloca 2N, porque es 2, y N, la cantidad de cromosomas diferentes que hay, ¿ya? Acá es súper fácil porque solamente hay dos cromosomas, pero en el caso de los seres humanos, nosotros tenemos 2N igual a 46. ¿Qué significa eso? Que en total
tenemos 46 cromosomas, pero todos esos vienen en parejitas. Entonces, ¿cuántos cromosomas diferentes hay? Solo 23, ¿ya? Porque es como si estos cromosomas fueran todo un grupo de, no sé, de gente que tiene hermanos gemelos, ¿ya? Entonces van a una reunión de hermanos gemelos y tenemos 46 personas en total en esa reunión. Pero nosotros queremos saber cuántas familias diferentes hay, ¿ya? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cuántas familias diferentes habrían? Obviamente, ya no le busquemos la quinta pata al gato pensando que hay primos, mellizos o cosas así, ¿no? Así como si fuera para que sea más sencillo. Ya, ¿cuántas familias diferentes habrían? Serían 23 familias diferentes, pero en total serían 46 personas. Entonces aquí es lo mismo, entonces se escribe 2n igual 46, en el caso del ser humano, ¿ya? Y el 2 es porque lo que me está diciendo es que por cada cromosoma diferente que hay, existen 2 cromosomas. ¿Por qué esto es importante? Porque existen, bueno, algunos síndromes en donde todo se duplica, ¿ya? Ahí lo vamos a ver después. Por ejemplo, un espermatozoide que no logró llegar a tener 23 cromosomas y tiene sus 46 cromosomas y se junta con un ovocito que también tiene 23 cromosomas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ya no va a ser 2n, va a ser 3n la célula que se va a formar, porque va a tener 3 cromosomas de cada tipo que hay, ¿ya? Entonces, por eso se escribe de esa forma. Y lo último que vamos a ver, que también es, acá en este caso, tenemos, para que salga así, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cromátidas en total. 8 cromátidas en total, pero solamente hay 4 cromosomas, ¿ya? Y no le escribimos 4n igual 4, sino que 2n, porque hay 2 tipos diferentes de cromosomas. Si se fijan, la parejita ahí son iguales. Entonces hay 2 tipos diferentes de cromosomas. Lo que yo les decía es como que estas 4 personas, así como que fueran una pareja de gemelos. Entonces, ¿cuántas familias diferentes hay? 2. Por eso se escribe 2n, pero ¿cuántos individuos o cuántos cromosomas hay en total? 4, ¿ya? ¿Y cuántas cromátidas hay en total? 8, ¿ya? Entonces, así, a modo resumen, n, número de cromosomas, c, número de cromátidas, ¿ya? Ahí que nos va a servir todo esto para explicar los otros trastornos. Ya. Y entonces, acá abajo, vemos que las células somáticas tienen 46 cromosomas, ¿ya? Sí, significa que tienen 2 cromosomas por cada uno que es diferente, por lo tanto se denominan células diploides y se nominan y se escriben con el 2n. En el caso de las células sexuales, tienen solamente un cromosoma de cada tipo, en total en los seres humanos son 23 cromosomas, se denominan células haploides y se escriben con el número n, porque solamente tienen uno de cada tipo. ¿Ya? Acá tenemos entonces otra imagen donde se muestra la estructura de un cromosoma, que todo esto es un cromosoma, pero al mismo tiempo es una cromátida. Y cuando esta cromátida se une con otra a través del centrómero, estamos hablando de un cromosoma también, pero en este caso ahora ya son 2 cromátidas que se denominan hermanas porque tienen la misma información. ¿Ya? Y aquí una imagen bonita de nuevo de la estructura del cromosoma. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de cariotipo normal en el caso masculino y en el caso femenino. Entonces, como pueden ver, acá tenemos 1, 2, 3, todos igualitos y todos en parejas. 4, 5, igualitos y en pareja. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lo mismo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y el par 23 es el par sexual, ¿ya? Entonces tenemos 23 pares, 46 en total, 44 autosómicos, 2 sexuales. Masculino, XY, femenino, XX. Ya. Cuando tenemos entonces estas enfermedades que me preguntó el compañero, y que yo les dije como el síndrome de Down, el cariotipo es muy similar a este, pero acá en el síndrome de Down van a tener un 21 extra. ¿Ya?
Eso lo vamos a ver también más adelante. Ya. Ahora vamos a entrar entonces, después de toda esta charla llena de conceptos, en lo que es el ciclo celular como tal. Deme un segundito. A grandes rasgos, el ciclo celular tiene dos fases, ¿ya? Una, que es la fase interfase, que es toda esta que vemos con este color como verde, y otro, que es la fase de división celular, que es esto que vemos aquí con este color anaranjado. Esta fase de división celular se divide en dos, la mitosis propiamente tal, y la citoquinesis o citodiéresis. ¿Cuál es la diferencia? Mitosis, por definición, significa división del núcleo. Entonces, en estas 4 etapas que vamos a ver, nos van a representar cómo se divide el núcleo de la célula. Pero la célula, si se divide solo el núcleo, va a quedar así una cosita. Entonces, no basta con eso. Tiene que haber un proceso en el cual la célula termine por dividirse para formar 2 células hijas. Y ese proceso en el cual se divide el citoplasma se denomina citoquinesis, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve el ciclo celular? Para que la célula pueda reproducirse, ¿ya? A través de mitosis. Las células de nuestra piel todos los días se están dividiendo y produciéndose. Las células del pelo están dividiéndose para que crezca, ¿ya? Todas las células, cuando ya están muy viejitas y se van a morir, tiene que nacer otra célula nueva. Y ahí es donde interviene el ciclo celular. Ya. En el ciclo celular entonces tenemos la interfase. Esta interfase presenta 3 subetapas, ¿ya? Que es la G1, la S y la G2. La vemos acá. La fase G1 puede ser muy larga, puede llegar a durar así como hasta 12 horas, ¿ya? En la fase G1 lo que va a hacer la célula es crecer y sintetizar muchas cosas. Así necesito proteínas, necesito ribosomas, necesito vesículas, necesito enzimas, necesito aumentar mi volumen, necesito agua. Todas esas cosas que necesita la célula las va a obtener en la fase G1, ¿ya? Va a crecer, va a sintetizar, va a tener una gran actividad metabólica. La fase S es la fase de síntesis, ¿ya? S, de síntesis donde se sintetiza o se replica el ADN. Y en la fase G2 es donde se va principalmente la célula a evaluar, a preparar ya con sus cosas replicadas, va a empezar a ordenarse y va a ser ya la antesala o la entrada para la mitosis, que va a ser la propia división celular. También existe un estado que se denomina G0, ¿ya? O estado de quiescencia. En este estado las células no entran en mitosis y están quietas, así no hacen nada, ¿ya? Bueno, no es que no hagan nada, pero no están en mitosis. Son células que están muy especializadas, por ejemplo las neuronas. Las neuronas están en este estado G0 y no tienen mitosis, en teoría no se dividen, por eso la gente nace con un cierto pool de neuronas y no se van en teoría desarrollando más neuronas, aunque bueno, eso se está estudiando aún. Pero la cosa es que son neuronas que se especializaron tanto que ya no se van a dividir, sino que se dedican a la función específica que tienen que cumplir, como las neuronas que tienen que transmitir el impulso nervioso, ¿ya? Entonces en este estado la célula está activa, pero no realiza otras actividades, ¿ya? Es como esa gente como Buda que medita y se quedan así sentados y están así como todo el rato quietos, pero no significa que estén muertos, sino que están igual llevando a cabo sus procesos metabólicos, pero no están haciendo otra cosa. Algo así sería. Ya. Entonces, acá tenemos las etapas descritas. En la G1, entonces, la célula va a aumentar su tamaño, va a incrementar su actividad metabólica, va a sintetizar muchas cosas, ya todo lo que les dije, proteínas, ribosomas, microtúbulos, todo lo que la célula necesite para poder dividirse, va a ser sintetizado en G1, ¿ya? Además, las células se van a especializar, o sea, algunas, como ya les mencioné, como las neuronas, se pueden especializar y pasar a G0, ¿ya? Algunas van a estar permanentemente en G0 y otras no. Y cuando la célula decida, o sea, si la célula ya se siente preparada, así ya, necesito dividirme, voy a dividirme, ahí pasa a la siguiente etapa. Y acá vemos estos numeritos que son muy importantes porque ahí sí.
Ya vemos estos numeritos que son muy importantes y que acá nos hablan entonces que si tenemos 2N significa que en la etapa G1 tenemos 2 cromosomas por cada par. Ya, en este caso el N de los seres humanos es 23 porque tenemos 23 cromosomas diferentes. Entonces tenemos 2 cromosomas por cada par y 2 cromátidas por cada par. Es decir, están aquí, como se ve en este dibujo. Tenemos un cromosoma, una cromátida, ¿ya? Y están en G1. Después, en la fase S o de síntesis, las células van a duplicar su material genético, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que se va a llevar a cabo el proceso de replicación del ADN, el ADN se va, este cromosoma que estaba compactado, se tiene que descompactar, tenemos que abrir la lana, ese ADN se va a replicar, a producir otras hebritas de ADN, y después va a volver a compactarse a estar en G2. ¿Ya? Entonces, en esta etapa de síntesis del ADN, nosotros lo podemos encontrar descompactado, y al final de la síntesis vamos a tener 2N, porque vamos a seguir con la misma cantidad de dotación cromosómica, ¿ya? Como vemos en este dibujito, sin embargo vamos a tener 4C, porque por cada cromosoma vamos a tener 2 cromátidas, ¿ya? Y ahí lo vamos a ver en un monito más adelante. Y en G2, acá ya los cromosomas que estaban todos desparramados porque se habían dividido recién, comienzan a condensarse de nuevo, ya se empiezan a agrupar los organelos para poder, los centriolos, que en el caso de la célula animal, porque recuerden que en las vegetales no hay centriolos, aquí lo que se forma es un centro metótico en la membrana celular, ¿ya? Pero no un centriolo propiamente tal. ¿Ya? Se van los centriolos hacia los polos para poder empezar con todo el proceso de mitosis. Y se terminan de sintetizar algunas proteínas necesarias. ¿Ya? Acá lo mismo, entonces en el estado de quiescencia lo importante es la neurona, que es como el ejemplo más característico. Tenemos entonces G1 que se duplica los organelos que tiene, las proteínas que posee, enzimas. Tenemos la etapa S de la interfase, en donde hay una duplicación del ADN y de los centriolos también. Y vamos a tener la etapa G2, donde se van a empezar a formar los microtúbulos a partir de los centriolos. ¿Ya? Y acá lo mismo. Lo importante de estas etapas es que van a tener un control que los va a regular, ¿ya? Estos controles los vamos a tener a lo largo de las diferentes etapas. Por ejemplo, acá entre G1 y S, antes de entrar a la etapa S, hay un control donde la célula se examina, por decirlo de alguna forma, y dice, ya, estoy bien, ¿puedo seguir adelante con mi síntesis o no? ¿Ya? Después, en la etapa S, sigue hasta la etapa G2, y antes de entrar a la mitosis propiamente tal, hay otro checkpoint, en donde la célula se revisa y ve si hay errores en el ADN. Si la célula encontrara errores en el ADN, entonces lo que va a hacer es decir, no, yo no me puedo dividir porque si yo me divido, voy a generar una célula que está enferma. Y cuando la célula, por X motivo, que vamos a ver también más adelante, cuando la célula, este checkpoint no funciona y deja pasar ese ADN que está malo, ¿qué es lo que va a pasar? Que la célula hija que se va a producir a partir de esa célula enfermita también va a tener su ADN dañado. Y si esa célula se sigue reproduciendo, y se siguen reproduciendo, y se siguen reproduciendo, nosotros vamos a tener en el individuo esta enfermedad característica que es el cáncer, ¿ya? Entonces, cuando ocurre esta enfermedad, en general es por un defecto en la regulación durante esta fase de la replicación celular. Ya, y ahora pasamos a la mitosis. La mitosis se va a dividir. ¿Y cómo se llamaba cuando se mata la célula? Perdón. Cuando pasa eso, la célula, si no me equivoco, se muere, pues se automata, Sí, si se podría decir. es ¿Cómo la se llama ese proceso? apoptosis. Apoptosis. Sí, Ah, ya, sí, ya. Sí. Eso, gracias. ya, sí, la apoptosis es también llamada muerte celular programada. Es como que la célula agenda en su diario así, ya, hoy día me tengo que morir porque estoy fallada. ¿Ya? Ella se programa para morir y prepara todo para poder morirse. Ya, entonces tenemos la mitosis. La mitosis es parte de
otra etapa grande que es la división celular propiamente tal. La división celular tenemos entonces la mitosis y la citoquinesis. Y la mitosis nosotros la dividimos en 4 etapas principales, que son la profase, metafase, anafase y telofase. Ya, la cuestión es que hay muchos textos donde sale, por ejemplo, una prometafase, una profase tardía, ya como varios conceptos así, pero lo importante que tienen que saber son estas 4. Y ya de ahí pueden ir deduciendo qué es lo que ocurre en las otras, así como qué es lo que pasaría en una prometafase o en una profase tardía, etc. Ya, entonces, partamos. Me quedo un poquito pegado. Y acá es lo mismo, que le puse hartos monitos para que después lo puedan ver mejor. Porque esto es mucho de ver monitos y entender. Ya, entonces en la profase, acá lo que ocurre es que vamos a tener los cromosomas ya duplicados y ya, ¿cómo se dice? Condensados. Acá, miren, lo importante es que este cromosoma que nosotros vemos con 2 cromátidas hermanas ocurre en la mitosis, porque cada una de las cromátidas se va a ir hacia una de las células hijas. En el caso de una célula que no vaya a dividirse, que no está en mitosis, generalmente su ADN no se va a encontrar así duplicado, se va a encontrar un cromosoma solo de una cromátida o el ADN todo disperso como vimos delante con la eucromatina. ¿Ya? Entonces, en esta estructura de cromosoma duplicado nosotros la vamos a ver cuando hay una división celular. ¿Ya? Y cuando hablamos de cromosoma duplicado es porque tiene estas 2 cromátidas hermanas. ¿Ya? En la profase la cromátida se condensa. Después de la síntesis teníamos todo este hilo, toda esta lana desenrollada, entonces lo que hace en el final de la G2 y el inicio de la profase es que se condensa esta cromátida, se aprieta de nuevo. Desaparece el nucleolo, esta porción central del núcleo que era más densa desaparece. Los centriolos se van hacia los extremos, ¿ya? Bueno, en algunos textos va a estar mencionado que esto ocurre en la G2, en otros que está en la profase, pero esto es un proceso dinámico, ¿ya? No es como que la célula diga ya, ay, ahora entré a mitosis, ahora entré a profase, ahora voy a metafase. No, la célula simplemente hace las cosas y uno divide los procesos para poder aprendérselos mejor. Entonces todo esto es muy dinámico y muy sucesivo. Ya, en el caso de la profase, entonces, los centriolos van a emitir unas fibras que van a estar formadas por microtúbulos y que se denominan fibras de Aster, y desde un polo hacia el centro van a tirar estas fibras para que se una a los cinetocoros del cromosoma. Que cinetocoro, recuerden que era esta porción que estaba en el centrómero, en la parte central del cromosoma. ¿Ya? Entonces, en la profase también va a desaparecer la carioteca o envoltura nuclear que lo rodea, y acá eso también es lo que a veces se denomina profase tardía, ¿ya? O prometafase, que es cuando desaparece la envoltura nuclear, entonces pasamos como a esta etapa de profase tardía o prometafase, ya que en algunos lados lo pueden ver encontrar así. La metafase, su característica principal y que nunca se les tiene que olvidar, es que los cromosomas se van a alinear en el ecuador, ¿ya? Que en el centro de la célula. Entonces, acá en los extremos tenemos los centriolos. Los centriolos tiraron estas fibras de Aster, que están formadas por microtúbulos, ya como lo vimos antes en la clase pasada, por microtúbulos, y estos microtúbulos se van a unir al centrómero o cinetocoro. Y ahí, en ese lugar, van a permitir que se ordenen los cromosomas en el centro de la célula, ¿ya? Y esto ocurre que uno lo puede ver en el microscopio electrónico, así como están todos ordenaditos al medio. Y se me va a cortar en un minuto, así que lo voy a parar y les mando el link. Me voy a demorar menos que delante, eso sí, ya, porque creo que no quedó tan pesado. Bueno, se quedó pegado. Uy.
Me duele la espalda. Quiero hablar como una mano. Ya sí, yo creo que queda en la última ronda. De verdad aguantan caleta, loco. Yo no aguantaría una clase así como tan larga. Son 120 minutos, son media hora más que una clase, un bloque de dos. Sí, pero igual. Ay, les voy a preguntar. Quizás no quieren seguir. Ah, pero no importa porque así lo dejo grabado. Bueno, todavía. Ah, pues la miércoles. ¿Y quieren o no quieren clases estos muchachos? No les pregunté. Es que la voy a hacer igual. Ya la vamos a hacer. Me gustan estas mugres de. ¿Concurso? No, de redes sostenibles. Estoy viejo.